Hechos capítulo 2, versículos. En principio vamos a leer del 1 al 6 y saltaremos la lectura del 14 al 41. Una lectura extensa. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria al Señor, hermano. Precioso. La ciudad hervía de peregrinos, judíos devotos, no nacidos en Jerusalén, pero habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la siega o de la cosecha o de los granos, como se decía. Son las 9 de la mañana, cuando de repente un estruendo, como el sonido de un viento muy fuerte, llena toda la casa donde hay 120 reunidos, ahí en el aposento alto. Lenguas como de fuego se reparten sobre cada uno de ellos. Y los 120 empiezan a hablar de una manera diferente. Empiezan a exaltar, a hablar de las maravillas de Dios. Solo conocen un tema: Jesús, sus perfecciones, su maravilla, su belleza, su poder, su solvencia, su gracia. Solo conocen un tema. La multitud se junta y quedan impactados. Porque a pesar de que ellos vienen de muchos lugares y cada uno habla su propio idioma, todos escuchan a esa gente hablar en su propio idioma, en el idioma en el que sus madres les cantaban las nanas para dormirlos cuando eran bebés. Entonces empiezan a preguntarse: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Se dan cuenta que algo extraordinario está sucediendo. No es normal lo que está pasando. Es algo fuera de lo común. Otros sí, otros están diciendo: están llenos de mosto, están borrachos. Y se quedan tan tranquilos, hermanos. Es increíble. Preparando esto, estaba pensando: qué facilidad tienen algunas personas de despachar los asuntos así. Están borrachos, punto. Y se quedan tan tranquilos. Ellos deberían saber que cuando Dios hace cosas extraordinarias en la historia del pueblo de Israel, muchas veces, con frecuencia, Él se manifestó con fuego o con estruendos o con vientos. Pero no. Dan un carpetazo al asunto diciendo: están borrachos. Y quiero deciros algo antes de seguir. Hermano, si tú estás pidiendo cosas del Espíritu Santo y el Señor, por supuesto, te las va a conceder si tu corazón es noble delante de Dios. Prepárate para recibir el rechazo, para recibir la burla y para ser malinterpretado por completo. Estaba pensando, por ejemplo, en Pablo. Festo lo mira y le dice: Pablo, está loco. Las muchas letras te han vuelto loco. O estaba pensando en Ana, cuando clamaba con todo su corazón y derramaba su alma en la presencia de Dios en el tabernáculo. Y Elí, el sumo sacerdote, la mira y le dice: digiere tu vino. Dios está haciendo una cosa nueva en ese momento de la nación de Israel, trayendo un nuevo tiempo de bendición. Y está usando a una mujer que derrama su alma en la presencia de Dios. Y el hombre dice: está borracha, porque Ana movía los labios, pero no se le escuchaba nada. Y el hombre pensó: está a tope de vino. O estaba pensando en David, cuando movido por el Espíritu de Dios, en la presencia de todo el pueblo, cuando el pueblo traía el arca a Jerusalén, él danzó con toda su fuerza delante del arca. Y Mical, la hija de Saúl, le dijo: patético, has perdido el pudor, has perdido la vergüenza, no tienes decoro, delante de todo el pueblo de Israel te has rebajado.
Recordáis la respuesta de David, ¿no? Yo no lo he hecho delante del pueblo de Israel, yo lo he hecho delante de Dios. Y delante de Dios he bailado, y delante de Dios seguiré bailando, y aún me haré más vil si es necesario. Y ya sabéis, el castigo que Dios impuso sobre Mical, ella quedó estéril, dice la Escritura, y ya no tuvo hijo. Pero hermanos, si el Espíritu Santo viene y te bendice de alguna manera, y la vida de Dios bulle por dentro y se desborda en tu corazón, prepárate a que alguno digan, está borracho, no tiene pudor, se ha vuelto un poco tal, está desequilibrado. No solamente fuera, también a veces dentro de la comunidad de fe, algunos pueden malinterpretarte, pero tú no tengas miedo, sigue adelante. Pedro dice, mirad, escucha, pensad un poco, son las 9 de la mañana. Así de fácil liquidáis, ¡qué frivolidad! Así de fácil liquidáis el asunto, están borrachos, no podéis darle al coco un poco más. Son las 9 de la mañana, no tiene sentido. Aparte, Pedro no lo dice, pero los borrachos destrozan las cosas, los borrachos se meten en problemas, los borrachos dejan tras de sí dolor, confusión y vómitos. Y cuando las personas son llenas del Espíritu Santo, son instrumentos de paz, de orden, de salud, y llevan el perfume de Cristo. Pedro los mira a los burladores y les dice, no, son las 9 de la mañana, no estamos borrachos, estamos llenos, pero no de vino, estamos excitados, pero no con el mosto. Esto, y atended aquí, Pedro les mira y les dice, delante de vuestras narices se está cumpliendo lo que Dios prometió hace siglos por medio de su siervo, el profeta Joel. Estamos asistiendo al cumplimiento literal de la profecía que Dios había dicho por boca de sus profetas. Esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo. Y hermanos, déjame hacer otra aplicación para nuestras vidas. Cuando Dios dice una cosa, Dios cumple esa cosa. Punto. Dios no es mentiroso. Cuando Dios dice una cosa, luego no se arrepiente de decirla. No dice, uy, me precipité, estaba de muy buen humor, pero ahora, sopesando las cosas, Dios no hace eso como nosotros hacemos a veces. Dios no se mete en un lío cuando hace promesas. Cuando Dios hace promesas, Dios cumple esas promesas. Y esto es espectacular, hermano. Dios había prometido derramar bendición. Dios había prometido venir sobre las personas y derramarse sobre ellas. Esta no es solamente una muestra de la fidelidad del Señor, es una muestra de la misericordia del Señor. Porque ¿sabes quiénes son esas personas sobre las que Dios está derramando? Está derramando su Espíritu. ¿Sabes quiénes son esas personas a las que Dios está favoreciendo con el don más precioso que se le puede dar a una persona? El don de Dios mismo, el milagro de su presencia en nuestras vidas. Son los asesinos de su Hijo. Dios es fiel y Dios es misericordioso, bueno, más grande, más generoso de lo que nosotros hemos pensado. Ahora vamos un momento a la profecía de Joel. No vamos al libro de Joel, sino vamos a pensar en lo que el profeta dijo en los postreros días, antes de que venga el día grande del Señor, el día grande y manifiesto del Señor. Antes de eso, en los postreros días, yo derramaré de mi espíritu, dice Dios. En los postreros días. ¿Qué es eso? Los postreros días es una manera en que la Biblia habla de una época muy especial en la historia de la humanidad. Los postreros días se inauguran con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Los últimos días, los postreros días o los tiempos finales se inauguran con la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Desde que eso sucede, estamos en los postreros tiempos.
Tú dices, bueno, pues entonces ¿dónde estamos ahora después de 2000 años? Bueno, estamos en los postreros de los postreros. Pero cuando está hablando la palabra de los postreros días, no se refiere concretamente a que falta un lapsus de tiempo pequeño para... No, se refiere a que esta es la última, por así decirlo, etapa dentro de la economía de Dios antes del regreso de Cristo. Así que desde que Jesús muere, resucita y asciende triunfante a los cielos, se inaugura ese tiempo, un nuevo tiempo. Son días de visitación, días de cielos abiertos, días de salvación, días donde el cielo besa la tierra de una manera nueva y especial. Los días del pacto nuevo son días del favor del Señor. Y hermanos, eso a mí me da una confianza. ¿Cuántas veces he orado? El Señor lo sabe. ¿Cuántas veces he orado de esta manera? Señor, esto yo no me lo estoy inventando. Esta fue tu promesa. En los postreros días yo derramaré de mi espíritu. Señor, y estamos en los postreros tiempos y tú has prometido derramar de tu espíritu. Por eso me aferro a tu promesa. Por eso te invoco con la confianza de que tú eres Dios fiel. Y ibas en serio, derrama de tu espíritu sobre mi vida, sobre tu pueblo, sobre esta generación. Salva, derrama de tu espíritu sobre toda carne, tal y como lo has prometido. Estamos en días de visitación, estamos en tiempos postreros, en los últimos días, tiempos de visitación del favor de Dios, días de salvación. Y en esos postreros días, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y el día del Señor es un día de juicio, el día del Señor es un día de ajuste de cuentas, el día del Señor es el día terrible donde Dios aplastará a sus enemigos, antes de que venga el día grande y manifiesto del Señor, en los postreros tiempos, Dios ha dicho, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, antes de los tiempos postreros, antes de esta etapa que estamos viviendo, antes de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Dios derramaba de su espíritu sobre personas específicas para capacitarles sobrenaturalmente para realizar tareas específicas. Por ejemplo, Balaán, la Biblia lo llama el profeta de los ojos abiertos, aunque pecó gravemente contra Dios. Dice en el libro de Números, alzando sus ojos, Balaam vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. O por ejemplo Amasai, que llegó a ser el jefe de los 30 valientes de David. David le preguntó, ¿qué? ¿Cómo vienes a mí? Y dice la Escritura, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo. El Espíritu de Dios vino sobre ese hombre y habló. O por ejemplo, Otoniel, no vamos a mencionar más versículos, Otoniel o Saúl, por ejemplo, cuando recibió la palabra de Samuel y se juntó, vio una compañía de profetas que venían y de repente Saúl se metió con ellos, caminó con ellos y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y empezó a profetizar también con los profetas. Desde entonces se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Pero Dios había hablado de un día en el que Él haría algo diferente. Su economía cambiaría. Ya no pondría su espíritu sobre personas determinadas para capacitarlos sobrenaturalmente en tareas específicas, sino ahora Dios pondría su espíritu sobre todo tipo de personas, sobre toda carne, sobre todos. Bajo la economía del nuevo pacto, hermanos, hombres, mujeres, viejos y jóvenes, los siervos y sus señores, sin distinción de raza, sin distinción de sexo, sin distinción de posición social, ricos y pobres, quien sea, recibiría ese don del Señor, su espíritu en él. Y dice, y profetizarán.
sobre mi siervo y sobre mi sierva, pondré mi espíritu y profetizarán. De hecho, el pasaje que estamos viendo habla de 3 cosas: sueños, visiones y profecía. Quiero contaros un evento que tuvo lugar en la travesía de Israel por el desierto hasta la tierra prometida. En una ocasión, Dios instruyó a Moisés. Yo creo que esto nos va a ayudar a entender qué está diciendo el Señor en este texto. Al menos lo que yo entiendo que la palabra de Dios dice en este texto. ¿Estáis conmigo? En una ocasión, Dios le instruye a Moisés Dios le dice, mira, para que tú no lleves solo la carga de todo el pueblo, aparta 70 varones, ancianos, sabios, y yo voy a poner el espíritu que he puesto yo en ti, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner sobre estos 70. Y ellos van a compartir la carga ministerial contigo. Y Moisés lo hizo así, inscribió a esos 70. Y de repente, el espíritu, un momento después, el espíritu obró y Dios puso su espíritu sobre estos 70. Y empezaron a profetizar. Pero había 2, y os leo, dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Profetizaron sin parar. Y habían quedado, pero mira lo que sucedió. Habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estos estaban inscritos entre los 70, pero no habían venido al tabernáculo. Al tabernáculo habían ido 68 y 2 se habían quedado en el campamento. Y mira lo que pasó. Y profetizaron en el campamento. El Espíritu vino también sobre ellos y comenzaron a profetizar sin parar. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. ¿No han venido al tabernáculo? Que no profeticen. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová profeta. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Visiones, sueños y profecía son los medios habituales por los cuales Dios revelaba su voluntad a los siervos en el Antiguo Testamento. Visiones, sueños y profecía, así se comunicaba Dios. Y lo que está prometiendo ahora Joel, o Dios a través de Joel, es que viene un día cuando ya no habrá que ir a Silo o a tal lugar para buscar al varón ungido, para buscar la ley de su boca, para buscar el así dice el Señor de su boca. Viene un día cuando ya Dios no pondrá su espíritu sobre una persona que tendrá visiones, sueños y profecía, y todos los que quieran saber cómo es Dios y qué pide Dios de nosotros, tienen que llegarse a Él para decir, dinos qué dice el Señor. Enséñanos qué dice el Señor. Viene un día, dice Dios, y lo profetiza Joel, donde yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Algunos no estáis convencidos. Yo pondré mis leyes en la mente de ellos, dice la palabra, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. ¿Te suena este texto? Mira cómo sigue, y ninguno enseñará a su prójimo. Eso no significa que en la iglesia no deba haber maestros, ni que los padres deban enseñar a sus hijos. Esto significa lo que estamos diciendo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque Dios, ojalá que todo el pueblo de Dios fuese profeta que pronunció Moisés. Ojalá que todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre cada uno de ellos. Ese era un clamor profético y en los propósitos de Dios estaba que eso fuese una realidad. Y Dios se lo dijo al pueblo y a todos los demás por medio del profeta Joel. Después de esto, Pedro dice, en los postreros días, Dios lo hará diferente. Él va a poner su espíritu sobre toda carne. Y entonces, desde el más chico hasta el más grande, profetizarán. Desde el más chico hasta el más grande, visiones, sueños y profecía. Es decir, ¿de qué habla visiones, sueños y profecía? Habla de conocer a Dios y hacerle conocido. Conocer a Dios y manifestar ese conocimiento. Entender al Señor, entender las cosas del Señor y con gozo y de nuevo abrir la boca para proclamarlo. Eso será la experiencia de todo mi pueblo y se cumplirá el deseo de Moisés. Ojalá el pueblo de Dios fuese profeta. Yo creo que Dios a día de hoy da sueños, da visiones y da palabras proféticas. No voy a entrar en eso, pero creo que este texto no está hablando específicamente de experiencias concretas donde uno tiene un sueño o una visión, como tuvo el apóstol Pablo del varón macedónico, o una palabra como tuvo Agabo acerca de la hambruna que sobrevendría a Jerusalén. No creo que este pasaje está hablando de esto. Visiones, sueños y profecía es lo mismo. Está hablando de conocimiento de Dios y de ese denuedo para darlo a conocer. Yo voy a poner mi espíritu sobre toda carne y desde el más chico hasta el más grande me conocerán. Y no tendrán que ir a Silo o a aquel persona ungida para conocer al Señor, porque mi espíritu estará en ellos, porque todos me conocerán. Y no solo me conocerán, vibrarán de tal forma que abrirán su boca y profetizarán. Conocerán y harán conocido. Conocerán porque tendrán el espíritu brotando de tal manera y saltando como un manantial en profecía, en alabanza, en declaración de fe. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Así que en los postreros tiempos yo voy a hacer esto. No estamos borrachos. Son las 9 de la mañana. Por favor. Lo que está pasando es que Dios está cumpliendo delante de vuestras narices la gloriosa profecía de que Él irrumpiría en medio de nuestra miseria y se derramaría poniendo su espíritu en nosotros, en toda carne, gente guay, gente menos guay, gente pobre, gente rica, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, sobre los don nadie, aquellos que viven en la cuneta, rechazados de la sociedad. Sobre todo tipo de personas, Dios visitaría poniendo su espíritu y trayendo un conocimiento de Él que vibrase dentro de tal manera que no pudieran hacer sino lo que hicieron aquellos dos en el campamento. No sé lo que estaban haciendo, pero de repente cuando vino el Espíritu de Dios empezaron a ver la gloria, la grandeza, la hermosura, la fidelidad, la potencia del brazo de Jehová, a entender los propósitos, a entender la escena, lo que estaba pasando. Y ¿te imaginas aquellos dos? En medio del campamento, ¿qué estarían haciendo? ¿Estarían de compra? ¿Estarían haciendo una visita? ¿Estarían, no sé, paseando, jugando al uno? No sé lo que estaban haciendo, pero cuando el Espíritu Santo vino, empezaron a profetizar. Cuando Saúl se acercó a los profetas y el Espíritu Santo vino, no tuvo más que profetizar. Cuando aquellos 68 que estaban en el tabernáculo recibieron esa visitación y ese toque, profetizaron y profetizaron y profetizaron y siguieron profetizando y profetizaron sin detenerse.
¿Por qué? Porque no podían dejar de decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón estaba estallando, estaba henchido, estaba lleno. No era vino, era el Espíritu Santo y ellos tenían que hablar la gloria de Dios, su fidelidad, su poder, su solvencia, su gracia, su perfección, su belleza, la sabiduría de sus caminos. Ese es el único tema en Pentecostés 120. Y de nuevo, el Espíritu Santo viene ya no sobre algunas personas concretas, sino sobre toda carne. Y de repente ellos solamente conocen un tema: el corazón está lleno. No es vino, es el Espíritu Santo. Y ellos profetizan, profetizan, profetizan. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, de tal forma que cada persona me conocerá y estallará hablando de su poder, hablando de Dios, dándole a conocer, celebrándole y proclamándole en medio de los pueblos. Y en ese día y en ese momento, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Estamos en los postreros tiempos. Estamos en los postreros de los postreros tiempos. Yo no soy de los que se aventuran a decir fechas, ni siquiera de los que dicen. Me mantengo a esa distancia prudencial. Pero por supuesto han pasado 2000 años. Y estamos en un día de visitación donde Dios sigue derramando su espíritu sobre toda carne. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Ahora, ¿salvo de qué? ¿Eso qué significa? ¿Será salvo? ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿Salvo de qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué necesito salvación? ¿De qué tenemos que ser salvos? La palabra de Dios declara que no hay justo, ni siquiera uno, que todos han pecado. Ahora, tenemos que entender que el pecado es una traición directamente cometida contra Dios. El pecado es un menosprecio de su santidad, un menosprecio de su amor. Es una rebelión abierta contra su soberanía. Un desafío, una provocación a Dios. Cuando David pecó con Betsabé, robándole la mujer a su prójimo, él oró, una vez que Dios lo quebró, él oró y dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y uno podría decir: bueno, David, contra Dios solo no. Has pecado contra el esposo, has pecado contra ella. Ya, pero en un sentido, hermano, el pecado es algo que se hace contra Dios, porque es quebrantar la ley de Dios. Por eso solo Dios puede perdonar pecado. Solo Dios. Pecado solo Dios. Por eso los judíos y los fariseos y los escribas estaban tan ofendidos con Jesús. ¿Recordáis aquel hombre que lo metieron por el techo para ponerlo delante de Jesús? Y Jesús lo mira, el hombre era paralítico, Jesús lo mira discerniendo cuáles eran los problemas de base de ese hombre. Su gran problema no era que tenía el cuerpo paralizado, su gran problema es que era un pecador. Por eso lo mira y viendo la fe, dice: tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí se lo querían comer a Jesús. Tú imagínate que tú y yo vamos por la calle caminando. Se acerca una persona, se pone delante de nosotros, ¡pa, pa! Y te da 2 bofetadas. Y tú le dices: pero, y antes de que te da tiempo a decir más, te vuelve a dar 2 bofetadas, te tira al suelo y allí te patea. Y entonces yo miro a ese agresor y le digo: te perdono. ¿Qué dirías tú? Yo miro y le digo: tú reventado en el suelo, ¿no?
Y yo miro al hombre y le digo, te perdono. ¿Qué pensaría? El que tiene que perdonar en todo caso soy yo, ¿no? Eso es lo que les pasaba a los fariseos y a los escribas. Jesús decía, te perdono. Y ellos sabían que el pecado era algo que se cometía contra Dios. Si eso es así, o Jesús es Dios, o no puede perdonar pecado. Por eso dijeron, ¿quién puede perdonar pecado? Sino solo Dios. Porque Dios es el ofendido. Dios es el agredido. Tu insulto, tu agresión ha sido contra Dios. Y solo Dios puede perdonar pecado. Hermanos, el pecado es algo terrible. No acertamos, no discernimos bien la tragedia del pecado. Y quiero decir algo que ya hemos dicho muchas veces, pero una vez más, esperando que Dios traiga más y más luz. Dios no puede ignorar tu pecado y seguir siendo Dios. Dios no puede barrer bajo la alfombra tu pecado y decir, bueno, aquí no ha pasado nada, venga. Y seguir siendo Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios tiene que ser consecuente con su propio carácter. Y Dios es santo. Dios es justo. Algunas personas dicen, bueno, pero Dios es amor. Dios es infinitamente amoroso. Dios es infinitamente perdonador, misericordioso. Permíteme que le dé una vuelta más a la tuerca. Precisamente porque Dios es amor, debe castigar tu pecado. Oh, pero en nombre del amor, Dios puede perdonar y ya está, porque Dios es amor. No, porque Dios es amor, existe el infierno. ¿O no? O Dios tiene que decir, bueno, por un momento voy a ejecutar mi ira, me desvisto de mi amor, por un ratito no voy a ser amoroso y ahora ejecuto mi justicia y luego retomo el amor. Dios no tiene que negar su amor para ejecutar su justicia. De hecho, cuando Dios ejecuta su justicia, está siendo perfecto en amor. ¿Qué te parecería, hermano? ¿Qué pensarías tú de un hombre, por ejemplo? Un hombre que se las entiende bien y sale a jugar al pádel y tomarse cafelito con la persona que está abusando sistemáticamente de su hija pequeña. Y que no se ha arrepentido para nada. Y él lo sabe. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías de ese hombre? Que es peor que el diablo. Y que esa persona no es amoroso. No es amoroso. ¿Sí o no? ¿Pensaría eso o no? Está totalmente desequilibrado. No es normal eso. ¿Qué pensaríamos de Dios si Dios barriese bajo la alfombra sin más? Diciendo, aquí no ha pasado nada. Venga, todos para entendérselas conmigo en el cielo. Por siempre jamás. A personas que menosprecian y abusan y agreden al Hijo de su amor, que es la alegría de su vida. Dios es amor. Y el Padre ama al Hijo con un celo y con una fuerza que nadie puede resistir. Y porque Dios es amor, y Dios es santo, y Dios es celoso de su gloria, y Dios es justo, y por todo lo demás que es Dios, los pecados tienen que ser tratados con justicia. El nombre del Hijo tiene que ser vindicado por el Padre. Por lo tanto, los pecadores
todo ser humano que no ha guardado perfectamente la ley de Dios, si tú estás aquí en esta mañana y no has cumplido toda la ley de Dios, estás en problema. Es una cosa terrible caer en manos de un Dios vivo. Dios no es un abuelo indolente que dice, venga, todos para el cielo, venga, aquí no ha pasado nada, al fin y al cabo nadie es perfecto. Dios no es así. Ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de los dibujitos animados, es el Dios de tu imaginación, es un Dios falso. El Dios de la Biblia es Dios de amor, Dios perfecto en santidad, Dios perfecto en justicia, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, dice la Escritura. Por tanto, si solamente uno de los mandamientos hemos faltado, entonces estamos expuestos al justo juicio de Dios, a la condenación eterna, el infierno. O que algunos piensan que los cristianos son un poco locos cuando hablan del infierno. Suena a mito y a superstición y a cosas de la Edad Media. Pero quiero recordaros, la persona que más habló del infierno es Jesús mismo. Hay culpa y por lo tanto la culpa merece un castigo. Y todos los sistemas humanos para justificarnos delante de Dios no pueden sino fracasar. Tú puedes decir, bueno, a partir de ahora me voy a levantar todos los días, voy a hacer mis devociones, Olvídate, eso no puede expiar tu culpa. Bueno, Señor, pero yo prometo, me voy a poner piedras en los zapatos, voy a prometer una vida de sufrimiento, voy a renunciar a la riqueza, voy a repartir todos mis bienes con los pobres, voy a vivir de pan y agua, Señor, pero quiero expiar. ¿Cómo vas a expiar tus pecados así? Eso es insolencia. Eso encima agrava la cuestión, porque no solamente has pecado contra la santa ley de Dios, sino que ahora tienes la osadía de pensar que encima puedes remediarlo. Puedes hacer algo por tu propia cuenta que deje satisfecho a Dios. Pero hermano, en los postreros tiempos, Dios anuncia que Él va a derramar su espíritu y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tal vez hay personas aquí que están cargando con una culpa enorme. Cosas que están en tu pasado, cosas feas, terribles que has hecho. Cosas que no has hecho cuando debieras haber hecho. Cosas que has dicho cuando debieras callar. Momentos donde has callado donde debieras hablar. Mentiras, lujurias, abusos, violencia, rebeldía, hipocresía, fraude, engaño. No sé. Cada uno de nosotros tiene demasiadas historias vergonzosas, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tenemos cosas feas en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene cosas sucias en nuestro corazón. Pero esta es la buena noticia, que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu y serían días de salvación, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mira cómo Pedro termina este mensaje. Termina diciéndole a la gente que se arrepienta y se bautice para el perdón de los pecados. Y aquí está la solución. Nada que tú puedas hacer, nada que tú puedas poner en tu cuenta, solamente la gracia de Dios que viene trayendo perdón, sepultando tus pecados en lo profundo del mar, cancelando la cuenta, cancelando la deuda para siempre y regalándote la justicia de Cristo. Ese es el milagro. Dios pone tu culpa, toda esa lista de pecados, de infracciones, de agresiones, toda esa deuda imponente, Dios la pone sobre los hombros de Cristo. Y sobre tus hombros, Él pone el vestido de la santidad y de la justicia de Cristo. Él muere por ti para que tú puedas ser tratado como si hubieras vivido su vida de forma perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón de pecados,
justicia con Dios. Solamente cuando eso pasa, uno puede mirar al Señor y por la gracia, por la obra del Espíritu Santo, sentir verdadera paz, justificados delante del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz. No hay cuentas pendientes. Hay un día en el futuro, un día de ajuste de cuentas. Viene el día grande y manifiesto del Señor, pero desde ya, yo no tengo temor a ese día. En ese día temblarán las piernas del valiente. En ese día serán aplastados los enemigos. Pero yo no le temo a ese día, porque tengo en Cristo paz con Dios. Entre Dios y yo, todo está resuelto, todo está solucionado, no por mi mérito, por los méritos de Jesús que han sido puestos en mi cuenta. La gloria del mensaje feliz y que hace feliz del Evangelio. Dios promete perdón de pecados, justicia de forma gratuita por la fe en Jesús. Pero ¿de qué más tenemos que ser salvados? Un poco de paciencia, que ya llegamos a la mitad. ¿De qué más? No solo salvados de la ira de Dios. ¿De qué más? Nosotros necesitamos ser salvos de la mancha de nuestro propio pecado, de la podredumbre, de la miseria. Mirad, lo hemos hablado últimamente mucho, pero de nuevo lo menciono. Tú y yo hemos sido creados para amar. Hemos sido creados para participar de la dinámica bendita en la que Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habían vivido desde la eternidad y hasta la eternidad. Una comunidad perfecta de amor, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se gozaban el uno en el otro y se amaban y se servían y se honraban el uno al otro. Una comunidad de amor perfecto y por tanto una comunidad feliz, dichosa, plena, pletórica. Tú y yo fuimos creados para participar de esa danza, para participar de esa comunión, de esa relación de amor. Pero el pecado nos estropeó por completo. El pecado nos cambió el paso. El pecado nos hizo sordos a esa música. El pecado nos hizo egocéntricos. Y todos los hijos de Adán tienen un corazón egocéntrico. Y porque viven o vivimos para nosotros mismos, somos impotentes para toda vida de verdadera felicidad. No sabemos, no entendemos, todo lo confundimos. Estamos llenos del veneno de nuestro propio ego. Y nosotros mismos nos bastamos para hacernos a nosotros mismos miserables. Tú no necesitas a nadie para ser miserable, tú solo te bastas. Si todos tus problemas, los que tú dices que son tus problemas, este que me ha hecho este que no me reconoce, el trabajo que es muy duro, este que se aprovecha de mí, si todo eso desapareciera así, en 3 días estás en el lodo otra vez, porque tú te bastas a ti solo. Porque no es cuestión de lo que otros me hacen, de lo que el mundo hace de mí, de las presiones externas. No es culpa ni siquiera del diablo. El problema está aquí, en nuestro corazón, que está pervertido, que no hace la voluntad de Dios, porque ni quiere, ni la entiende, ni le apetece. Tenemos que ser salvos de la ira de Dios. Alguien tiene que tratar con la culpa. Pero también alguien tiene que tratar con la corrupción de nuestro propio corazón. Pero en el Evangelio Dios nos ofrece no solo perdón de pecados, nos ofrece el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese para perdón de pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Dios, el que danza de forma perfecta desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios, el amor, viviendo dentro por el Espíritu, no nos da unas lecciones, hermano, se mete dentro. No nos dice, mírame e imítame. No, me dice, déjame, yo entro y víveme, exprésame. No yo, sino Cristo vive en mí. No yo, sino la gracia de Dios a través de mí.
es la presencia, el milagro de la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuánto me gustaría explicar esto mejor? Y pido al Señor, hazme entender más, hazme saborear más, hazme verlo mejor, Señor. Hemos sido creados para disfrutar, pero no podemos disfrutar porque nuestro corazón está corrupto. Pero cuando Dios promete su Espíritu, Él viene y nos da un nuevo corazón y nos da una nueva mente y habita dentro de nosotros y nos capacita para el deleite, nos capacita para el gozo, nos capacita para la felicidad. Dios no es un miserable, Dios no es un cortarrollo, Dios no es un aguafiesta. Dios viene y por su Espíritu, Él se mete dentro de nosotros y nos hace aptos para vivir una vida plena, dichosa, bendita, llena de gozo, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz con Dios que produce descanso interior y gozo, deleite, dicha, canción, felicidad. Bendito sea el nombre del Señor. Un nuevo corazón, una nueva mente, Cristo en nosotros, para vivir la vida que nunca podíamos vivir, pero que Él ha vivido siempre. Él ha vivido siempre. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Tenemos un problema, la culpa. Dios resuelve el problema de la culpa, ajusticiando a Jesús y bendiciéndonos a nosotros por causa de Él. Tenemos un problema, estamos corrompidos, apestamos, estamos envenenados y no podemos ser felices y sin embargo sabemos que estamos llamados a la felicidad. Hay algo dentro de cada ser humano que dice, hay anhelos de felicidad, hay anhelos de dicha y esos anhelos son buenos, son de Dios. Hay anhelos de libertad, hay anhelos de deleite, hay anhelos de belleza, de orden, hay anhelos de plenitud, pero no podemos y a veces no sabemos qué nos pasa. El corazón está envenenado y está envenenando todo lo que toca, pero Dios dice, yo derramo mi espíritu, traigo un nuevo corazón, pongo ríos de agua viva. Si tú conocieras quién es el que te pide de beber, le dijo Jesús a la mujer junto al pozo, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua y yo te daría. Y el agua que yo te daría sería para ti un manantial en tu vientre. Y nunca jamás tendrías que ir a ningún otro lugar para encontrar significado, para encontrar placer, para encontrar valor. Ya no te tendrías que vestir de marca, ni tendrías que tener éxito en el ministerio, ni tendrías que tener éxito en tu trabajo, ni tendrías que tener una casa bonita, ni tendrías que tener una familia ideal, ni tendrías que impresionar a nadie. Ya no encontrarías tu valor y tu significado en lo que los demás dicen de ti. No estarías todo el día mirando dónde está en el ranking, qué se dice, si alguien te aplaude, si a alguien le cae mal, si no te han llamado, si te han llamado, si se han acordado de tu cumpleaños. Si no, tú tendrías el manantial dentro y eso sería una fuente constante en ti. Ya no encontrarías tu valor en lo que puedes alcanzar, si eres el primero de la comarca haciendo eso o el profesional más capacitado de tu compañía. Ya no encontrarías eso, tu valor ahí. Ahora el Espíritu brotaría de dentro y te haría dichoso porque tú has sido creado para ser dichoso. ¿Cuánto tiempo llevamos, Rafa? Bien. No estamos borrachos. Son las 9 de la mañana. Se está cumpliendo lo que Dios dijo por medio del profeta Joel. Que Él vendría poniendo su espíritu no sobre algunas personas, sino sobre toda carne, sin distinción de ningún tipo, sobre todo tipo de personas. Y serían días de salvación, donde Dios derramaría de su espíritu y perdonaría pecados y pondría su presencia en nosotros. ¿A dónde vamos a ir?
¿A dónde acudimos? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo respondemos a esta palabra? Mirad, Pedro le dice a los que oyen, tenéis que mirar a Jesús. Escuchad bien estas palabras. Le vuelve a decir, escuchad bien estas palabras. Oíd, varones, estas palabras. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué sigue diciendo? Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. ¿Dónde ha puesto el socorro Dios? Jesús Nazareno. ¿Dónde ha puesto Dios esta salvación? ¿Dónde ir para el perdón de pecado? ¿Dónde acudir para la plenitud? Para tener a Dios por el Espíritu viviendo en nosotros y capacitándonos para vivir la vida que no podemos. ¿Dónde ir? Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Y dice varias cosas de Jesús. 7 cosas que las voy a decir brevemente, casi mencionar. Jesús Nazareno, varón. Aprobado, varón. Me quedo ahí. Jesús, su nombre, Jesús es Dios. Y solo tener en cuenta la encarnación. Jesús es Dios, Jesús es hombre, plenamente Dios, plenamente hombre. No deja de ser Dios para ser hombre. Sigue siendo Dios, pero además se encarna para ser uno de nosotros, un hijo de hombre, un hermano. Dios entre nosotros, Emmanuel. Jesús, ese varón, ese hombre, es aprobado por Dios. Eso significa que Jesús no era un palabrero, que Jesús no era un listillo, que Jesús no era simplemente un profeta, que Jesús fue, por medio de los milagros que Él hizo, Dios estaba poniendo su sello sobre Jesús, Dios estaba acreditando que Jesús era el Cristo que había sido profetizado por los profetas. Aquel del que hablaban los profetas, el Redentor, el Salvador que habría de venir. Dios dice, este es. Y lo confirmó y lo acreditó y lo selló por medio de las señales que Dios hizo a través de Cristo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entregado por Dios, entregado por el consejo y previo conocimiento de Dios. ¿Qué significa? Que Dios planeó el sufrimiento de Cristo. Que Dios planeó desde la eternidad la muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Sí, los hombres lo arrebataron con violencia, lo sacaron de la ciudad, le escupieron en la cara, lo pusieron en la cruz y lo bajaron muerto. Fueron los hombres, pero detrás de todo eso era Dios. Era Dios. Dios con el corazón henchido de amor, quien había planeado y entregado y concertado todas las cosas para que Jesús pudiera ser el autor de nuestra salvación. Jesús, varón aprobado por Dios, entregado por Dios también. Conocimiento previo, y no solo conocimiento previo, no solo que Dios sabía lo que iba a pasar, es que Dios lo había planeado. Conocimiento y consejo previo. Crucificado por manos de inicuos, resucitado por Dios, exaltado por la diestra de Dios como Señor y Cristo, exaltado por la mano de Dios como Señor y Cristo, y ahora, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Dios Padre es el que la concede, pero ahora Cristo recibe la honra de derramar la promesa sobre su pueblo. Cristo es el bautizador, Cristo es el que bautiza. Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero Cristo es el que os bautizará con Espíritu Santo. Con fuego también, pero eso viene después, en el día grande y terrible del Señor. Donde el grano se separará de la paja, donde Jesús tomará su aventador y separará lo que es y lo que no es. Y lo que no es será llevado al fuego. Pero hermanos, quiero terminar. Hermanos y amigos, si hay aquí alguna persona que está llevando una carga de culpa,
Tú sabes que has errado, que has quebrantado la ley de Dios, que estás en deuda con Dios y que Dios no es de tu tamaño, no te puedes pelear con Él. Dios solo da un golpe, no necesita dar más. Y es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Yo te digo, viene un día grande y terrible donde Dios ajustará cuentas contigo. Pero hoy no es. Hoy es día de salvación. Y en medio de los postreros tiempos yo hablo en el nombre del Señor, con la autoridad de la Escritura, como hizo Pedro mencionando a David y el Salmo 110, etcétera. Y te digo, hoy es día de salvación. Hoy Dios puede quitar tu culpa para siempre, resolver ese problema que tienes con Él. Hoy Dios puede perdonar todos tus pecados, justificarte como si nunca hubieras pecado, derramar sobre ti su Espíritu, venir a vivir dentro de ti para capacitarte para andar en sus caminos. Y haré que andéis en mis caminos. ¿Recuerda la profecía? Y haré que andéis en mis caminos. Y haré que dancéis esa danza, que podáis vivir la vida que Dios manda. Dios puede hacerlo hoy, pero tienes que venir a Jesús. Dios no ha puesto el socorro en ningún otro lugar. No es una iglesia, no es el psiquiatra, no es el fútbol, no es la comida, no es la riqueza, no es tu amigo, no es el pastor. Es Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entregado a la muerte por el determinado consejo y el previo conocimiento de Dios. Resucitado de entre los muertos con poder, porque era imposible que la muerte le retuviera. Levantado por Dios a la diestra del Padre como Señor y Cristo, Señor y Salvador, Príncipe y Salvador, el ungido de Dios, el Redentor, aquel que trae libertad, aquel que aplasta a los enemigos, aquel que trae perdón y liberación, y aquel que es Señor sobre todas las cosas. Hasta aquí tú has dicho, sí, claro, sí, he escuchado eso. Cristo, varón de Nazaret, que se encarnó, que vivió, que anduvo, lo mataron, y está en el cielo, y Él es el Señor. Sí, ya lo sé que lo sabe. Pero hoy te llamo a que te arrepientas. Es que esto no es cuestión de saberlo. Esto es cuestión de abrazarse allí, de construir tu vida sobre esas verdades. Este es mi cristianismo, hermanos, no tengo otra cosa. No tengo otra cosa. No tengo otra cosa. Vemos un montón de debilidades en nosotros mismos, de contradicciones en nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Qué puedo decirte yo? Hablarte de la iglesia, Dios sabe que la amo. Pero al final solo tengo una cosa. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, es el Cristo. Muerto por mis pecados en la cruz, ocupando mi lugar, soportando el castigo por mi desobediencia, regalándome su justicia a cambio. Resucitado, sentado en autoridad, como Señor y como Cristo. Él es el que regala el don del Espíritu Santo. No estamos borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía. Son los tiempos postreros, días de visitación. Dios ha venido para poner su presencia en nosotros. Por eso son días de salvación, perdón de pecados y herencia, vida nueva, un corazón nuevo, una dinámica nueva. Solamente un nombre. No hay ningún hombre, ningún nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No la Virgen María, no ningún santo, ni Buda, ni Mahoma, ni nadie más. Ningún político, ningún sistema, ninguna cosa, ninguna filosofía. Cristo. Por eso yo te digo en el nombre del Señor, si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, te llamo hoy a que te arrepientas de tu pecado, que lo confieses. Señor, he faltado a tu ley, merezco el castigo. Te invito a que creas en Cristo como la provisión de Dios para ti.
Y te invito a que por la fe ahora corra hacia Él y le diga: Jesús, yo te confieso hoy como mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y te confieso como Cristo y mi Salvador, el Redentor de mi alma, el que me puede sacar este veneno que llevo dentro, el que me puede perdonar todas mis deudas y mis pecados. Yo te confieso como mi Señor. Y en el nombre del Señor te invito a que te bautices, como una señal externa, como un testimonio público. No te invito a que salga aquí para dar testimonio público de la fe. Yo voy más allá. Te invito a que delante de tus amigos, delante de tu padre, delante de tu madre, delante de tu compañero de trabajo, delante de los ángeles, delante de los demonios, delante del Dios Trino que te ve, tú te bautices públicamente y digas: yo soy de Cristo. Cristo es mi Señor. Él ha perdonado mis pecados y me ha bautizado con su Espíritu Santo. Soy de Él, Él es mi Redentor. Y voy a caminar por la gracia en sus caminos hasta el final y luego por toda la eternidad. Te invito, arrepiéntete hoy, encuentra salvación, bautízate para dar testimonio de tu fe y comprobarás que Dios no estaba bromeando. Prepárate, a lo mejor te dicen que estás borracho, pero nadie podrá apagar tu gozo y tu canto. Vamos a cantar una canción para terminar. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Porque tú irrumpes, Señor, en medio de la miseria del hombre. Porque tú has puesto tu socorro, Señor, en Cristo. Y hoy, Señor, todos juntos, nosotros, Señor, que hemos encontrado perdón en ti, una vez más, vamos corriendo a ti. Una vez más, Señor, Dios mío, ponemos nuestra fe en ti. Una vez más confesamos, Señor, nuestra impotencia, nuestro pecado y nuestra inhabilidad. En Jehová se gloriará mi alma. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová, solo en ti, se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Aleluya.